Varios fenómenos inexplicables han desconcertado a los científicos, pero lo que ocurrió frente a las costas de Florida podría ser el más inquietante de todos. El gobierno de Estados Unidos ha cerrado kilómetros de playas, ha desplegado buques militares y ha establecido zonas de exclusión alrededor de lo que se describe como una anomalía de interés en alta mar. Aunque las autoridades mencionan preocupaciones ambientales, la escala de la operación sugiere que hay algo más. Después de un fin de semana de febrero, la costa del Atlántico se convirtió en una zona militar vigilada. Unas sustancias negras llegaron a la orilla, provocando una respuesta federal masiva que involucró a la Guardia Costera, la Marina y el Departamento de Seguridad Nacional. Con evacuaciones en las playas y un espacio aéreo restringido, la verdad detrás de este descubrimiento sigue siendo un misterio. Las primeras señales de problemas en la costa atlántica de Florida parecían algo sin importancia. Durante un fin de semana de febrero, la gente que visitaba las playas del condado de Broward notó extraños grumos negros esparcidos por la arena. Al principio pensaron que eran inofensivos, desechos marinos o sargazo, pero estos grumos resultaron ser algo completamente diferente. Un residente local, Seth Platt, contó que pisó lo que creía que era una roca solo para encontrarse con una sustancia espesa como chapopote pegada a su pie. Unos niños que participaban en una limpieza de playa también terminaron cubiertos de este material pegajoso, a pesar de las repetidas advertencias. Eran bolas de chapopote, residuos de petróleo crudo, desgastados por el tiempo que se forman cuando el petróleo interactúa con la luz del sol y el agua de mar. Aunque no son raras en pequeñas cantidades, la enorme cantidad y su repentina aparición generaron una gran preocupación. Normalmente las corrientes de invierno alejan el material de la costa de Florida, lo que hace que este evento de contaminación sea sumamente irregular. Los funcionarios ambientales señalaron lo anormal que era. Un vocero de la NOIA dijo que la llegada simultánea de bolas de chapopote a varios condados desafiaba el comportamiento conocido del océano. El momento y la escala hicieron que este evento fuera algo sin precedentes. Las autoridades reaccionaron rápidamente. Cerraron las playas desde Fort Lauderdale hasta Palm Beach. Los salvavidas evacuaron a los visitantes y los equipos de limpieza trabajaron para retirar la arena contaminada. La Guardia Costera realizó vigilancia aérea para buscar derrames de petróleo, fugas de buques, cisterna o tuberías dañadas. Fue entonces cuando el misterio se hizo más profundo. No se pudo encontrar ningún origen. Puerto Everglades, que maneja más de 12 millones de galones de petróleo al día, estuvo bajo la lupa. Pero a pesar de su alto tráfico, no se identificó ninguna conexión con la contaminación. La vigilancia no reveló buques con fugas ni tuberías rotas. Esta falta de pruebas solo aumentó la preocupación. ¿Cómo pudo ocurrir un evento de bolas de chapopote a tan gran escala sin un detonante conocido? Herramientas como la huella molecular pueden rastrear el petróleo hasta su origen, pero no se hicieron públicos los resultados de dichos análisis. La falta de transparencia llevó a la especulación. ¿Acaso las autoridades habían descubierto algo que decidieron no compartir? Lo que comenzó como un misterioso incidente ambiental, pronto se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Pescadores de la región informaron sobre extrañas lecturas de sonar, anomalías verticales y simétricas que no coincidían con formaciones naturales. Al principio, los expertos sospecharon de un naufragio o de viejos escombros militares, algo común en las transitadas aguas costeras de Florida. Esa suposición se terminó en cuanto los buzos llegaron al lugar. A unos 9 metros de profundidad, descansaba una enorme estructura metálica parcialmente enterrada bajo sedimentos y coral. Tenía más de 2 pisos de altura con una superficie como de espejo, que reflejaba la luz de formas extrañas. Estaba cubierta de intrincados patrones geométricos que no se parecían a ningún idioma, sistema matemático o símbolo cultural conocido. El objeto no estaba inerte. Emitía pulsos rítmicos a través del agua, vibraciones que reaccionaban a las mareas, a la actividad solar e incluso a la presencia de personas.
Estos pulsos fueron medidos por los buzos y el equipo cercano revelando un diseño receptivo e inteligente. Luego vinieron las anomalías tecnológicas. Las brújulas giraban sin control cerca de la estructura. Los sensores de profundidad daban lecturas imposibles sugiriendo que el objeto podría existir en múltiples dimensiones. Las comunicaciones militares encriptadas fallaban en sus alrededores, sufriendo una interferencia inexplicable. El análisis del material solo hizo más profundo el misterio. Aunque era metálico, el objeto no correspondía a ningún elemento conocido y resistía la corrosión. Se mantenía tibio en el agua fría, repelía la vida marina y no mostraba ningún crecimiento biológico. Las imágenes microscópicas revelaron movimiento interno con el propio material reconfigurándose activamente. No era estático, sus patrones cambiaban con las variaciones del entorno, sugiriendo una maquinaria compleja o incluso rasgos biológicos. La respuesta federal fue inmediata. A las pocas horas del informe del equipo de buceo, el Departamento de Seguridad Nacional tomó el control del sitio con el respaldo de buques de la Marina y unidades de la Guardia Costera. Se estableció una amplia zona de exclusión en alta mar y el tráfico marítimo civil fue desviado bajo órdenes de emergencia. Este no era un descubrimiento de rutina. La respuesta, el despliegue militar, el secretismo y el perímetro de seguridad superaron con creces los de hallazgos arqueológicos o incluso de equipo sensible. La naturaleza del objeto y la escala de la reacción sugieren un descubrimiento que podría desafiar las suposiciones básicas sobre la tecnología, la historia y la comprensión que la humanidad tiene de su entorno. Lo que comenzó como una respuesta ambiental local, rápidamente se convirtió en uno de los cierres federales más extensos en la historia reciente de Estados Unidos. En menos de 48 horas después del descubrimiento submarino, la costa atlántica de Florida se transformó. El Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con la Marina y la Guardia Costera, estableció un perímetro de seguridad multiagencial que se extendía más de 80 kilómetros en todas las direcciones desde la anomalía. No era una zona restringida de rutina, era una zona de exclusión federal a gran escala. Unidades de la Guardia Nacional se desplegaron rápidamente, estableciendo puntos de control y bloqueando el acceso a las playas con vehículos militares. Helicópteros negros realizaban vuelos de vigilancia de rutina patrullando en patrones coordinados. Los residentes describieron la repentina presencia militar como algo surrealista e inquietante. Los hoteles frente a la playa recibieron avisos del gobierno pidiendo a los huéspedes que se reubicaran ofreciéndoles una compensación y alojamiento tierra adentro. A los residentes dentro de la zona se les aconsejó permanecer en sus casas, citando vagas preocupaciones de seguridad pública relacionadas con operaciones federales. El bloqueo marítimo fue aún más extenso. Se prohibió la entrada de embarcaciones civiles a la zona, y los buques de la Guardia Costera hacían que todo el tráfico diera la vuelta. Las rutas de pesca comercial de toda la vida fueron cortadas, creando dificultades inmediatas para los pescadores locales y las economías costeras. Junto a las restricciones físicas, hubo un apagón informativo casi total. A los periodistas que intentaban acceder a la zona se les impidió el paso. Las declaraciones oficiales fueron limitadas describiendo el evento solo como una anomalía de interés federal en alta mar. No se ofreció ningún contexto técnico o científico. Las imágenes satelitales fueron restringidas. Las plataformas de seguimiento marítimo mostraban zonas en blanco donde debería haber aparecido tráfico. Los radioaficionados informaron de interferencias que se originaban dentro del área asegurada. La escala de la respuesta apuntaba a algo mucho más serio que una limpieza ambiental o una reliquia hundida. Analistas militares estimaron que la operación costaría millones de dólares a la semana, recursos que no se despliegan a la ligera. La naturaleza del objeto era lo suficientemente importante como para justificar un intenso secretismo y gasto. A los funcionarios locales y estatales los dejaron a oscuras. Alcaldes comisionados y representantes estatales no recibieron informes especiales y no pudieron dar respuestas a sus comunidades. Esta exclusión creó confusión y frustración en el público.
Para quienes vivían cerca del bloqueo, el costo psicológico fue severo. Vehículos militares patrullaban las calles residenciales, helicópteros sobrevolaban sus cabezas, y la falta de información clara permitió que el miedo y los rumores llenaran el vacío. ¿Te está gustando el video? Antes de continuar, no olvides activar la campanita, compártelo con tus amigos y pícale al botón de suscribir si aún no lo has hecho. De verdad que me ayuda muchísimo y te prometo que seguiré trayendo contenido increíble. Al principio, las bolas de chapopote que desencadenaron la crisis parecían algo científicamente rutinario. Los investigadores de la NOIA las identificaron rápidamente como residuos de petróleo, desgastados grumos oscuros y pegajosos, que se forman cuando el petróleo crudo se degrada en el océano por la evaporación, la luz solar y las reacciones químicas. Estas bolas de chapopote suelen variar desde gotitas del tamaño de una moneda hasta varios centímetros de diámetro. Tales formaciones generalmente apuntan a una de 3 fuentes: fugas de perforaciones petroleras, vertidos ilegales de centina o filtraciones submarinas naturales. Aunque ninguna es inofensiva, entran dentro de procesos ambientales bien conocidos y generalmente se pueden rastrear mediante métodos de investigación estándar. Sin embargo, el incidente de Florida se desvió drásticamente de los patrones conocidos. La enorme cantidad de bolas de chapopote, su aparición sincronizada en varios condados, y su llegada durante el invierno cuando las corrientes predominantes alejan los materiales de la costa, desafiaron los principios oceanográficos establecidos. Los científicos notaron varias anomalías. Primero, el momento estacional hacía improbable un evento natural. Las corrientes de invierno frente a la costa atlántica de Florida deberían haber dispersado los contaminantes lejos de la Tierra. Segundo, la distribución fue inusualmente uniforme a lo largo de una franja de 80 kilómetros, lo que sugiere una liberación única y coordinada en lugar de una acumulación gradual. A pesar de una investigación exhaustiva, no se pudo encontrar ningún origen. Las inspecciones de la Guardia Costera no detectaron buques cisterna con fugas tuberías rotas ni vertidos ilegales. Incluso Puerto Everglades, que maneja millones de galones de productos derivados del petróleo, no mostró fallas operativas que pudieran explicar la contaminación. El misterio se profundizó cuando las técnicas estándar de huella química utilizadas para rastrear el petróleo hasta fuentes específicas estuvieron ausentes de los informes públicos. Estos métodos pueden identificar los orígenes del petróleo crudo y las rutas de refinería, pero no se compartieron tales resultados, lo que provocó especulaciones sobre hallazgos no revelados. El comportamiento de la vida silvestre añadió más preocupación. Los delfines y las aves marinas cambiaron sus patrones de migración, algunos evitando hábitats de toda la vida. Los peces cambiaron sus poblaciones, y varias especies marinas mostraron señales de estrés vinculadas a importantes perturbaciones ambientales. Esta mezcla de familiaridad científica y comportamiento inexplicable creó una preocupante brecha de conocimiento. Las bolas de chapopote eran petróleo, pero su causa, momento e impacto ambiental sugerían algo fuera de las explicaciones convencionales. Los científicos se quedaron con efectos que podían medir, pero una causa que no podían identificar. Esta incertidumbre cobró más peso cuando se vio junto al descubrimiento de la estructura submarina. ¿Pudo el objeto haber provocado cambios en las profundidades marinas que liberaron petróleo enterrado? ¿O se trataba de 2 eventos raros e independientes que coincidían en el mismo lugar y momento? A medida que continuaban las investigaciones federales, los científicos llegaron a una conclusión preocupante. La estructura sumergida no estaba inerte. Exhibía un comportamiento que sugería conciencia, capacidad de respuesta y posiblemente inteligencia. El equipo de monitoreo colocado alrededor del objeto registró fluctuaciones persistentes en los campos electromagnéticos, la temperatura y las emisiones acústicas. Estas variaciones seguían patrones que indicaban una actividad deliberada en lugar de una aleatoriedad natural. Imágenes avanzadas de sondas submarinas revelaron una arquitectura interna inconsistente con estructuras naturales o artificiales conocidas,
En su interior había pasillos, cámaras y núcleos geométricos, configuraciones que cambiaban en respuesta a estímulos externos. Durante un examen más detallado, el comportamiento de la estructura se intensificó. Los vehículos operados a distancia que se acercaban a áreas específicas provocaron cambios en los pulsos rítmicos del objeto. Una sonda perdió toda su funcionalidad a los pocos minutos de entrar en un pasaje, y más tarde fue encontrada con daños selectivos. Sus circuitos fueron desactivados siguiendo un patrón preciso, lo que sugiere una interferencia intencional en lugar de una falla accidental. Las aguas circundantes también cambiaron. Las especies marinas, peces, delfines, aves marinas, evitaban la zona por completo. Los patrones de crecimiento del coral cambiaron drásticamente, con algunas formaciones retrocediendo, mientras que otras crecían en patrones geométricos cerca de la estructura. Las comunidades costeras cercanas comenzaron a reportar vibraciones de baja frecuencia, descritas como un zumbido constante que venía de debajo de la tierra. Los residentes también experimentaron sueño interrumpido y sueños muy vívidos, que contenían imágenes geométricas y arquitectónicas que se parecían a las marcas de la superficie del objeto. Los equipos científicos con alta autorización estaban divididos en sus interpretaciones. Algunos creían que el objeto actuaba como un conjunto de sensores, capaz de responder a la luz, el sonido, el movimiento e incluso a la actividad electromagnética humana. Otros teorizaban que podría ser parte de un sistema enterrado más grande que se había activado recientemente después de un periodo de inactividad. Su composición material desafiaba aún más el análisis. La espectroscopia reveló una sustancia que se comportaba como sólido y líquido a la vez, reconfigurándose a nivel molecular. Generaba calor, resistía la colonización marina y exhibía propiedades que no se alineaban con las leyes físicas conocidas. Lo más notable fue que las emisiones del objeto se volvieron cada vez más complejas. Lo que comenzó como simples pulsos, evolucionó a patrones estructurados que sugerían comunicación o intercambio de datos. Las marcas de la superficie cambiaban en sincronía con estas emisiones, pareciéndose tanto a interfaces tecnológicas como a procesos biológicos. Las implicaciones eran profundas. Si el objeto era inteligente, podría haber estado observando o preparándose para una interacción. La pregunta central cambió de qué era a si su activación señalaba una nueva era de descubrimientos o un riesgo desconocido. A medida que pasaban las semanas, y el control federal sobre el sitio se mantenía absoluto, la naturaleza inexplicable de la estructura dio lugar a teorías cada vez más complejas dentro de los círculos científicos y de inteligencia. Con los datos restringidos por seguridad nacional y sin explicaciones oficiales, los expertos tuvieron que interpretar evidencia limitada, mientras se enfrentaban a fenómenos que desafiaban las suposiciones sobre el pasado de la Tierra y el papel de la humanidad en él. Una teoría principal proponía un origen terrestre vinculado a una civilización perdida. Sus defensores argumentaban que la estructura podría ser un remanente de una sociedad prehumana y tecnológicamente avanzada, cuyos logros fueron borrados por eventos geológicos. Su material resistente, su precisión geométrica y su ubicación en una zona de convergencia tectónica recordaban leyendas de antiguas civilizaciones hundidas. Hallazgos arqueológicos en todo el mundo han revelado tecnologías avanzadas que surgieron y desaparecieron a lo largo de la historia humana, dejando solo fragmentos. La exposición del objeto podría deberse a la actividad tectónica o a la erosión que reveló lo que había estado enterrado durante mucho tiempo. Esta teoría ganó fuerza cuando los investigadores notaron anomalías de larga data en la región, perturbaciones magnéticas, irregularidades sísmicas y formaciones minerales únicas que sugerían la influencia sostenida de una fuente desconocida. La reciente activación del objeto podría indicar que fue desencadenada por cambios planetarios o un umbral ambiental superado hace mucho tiempo. Una teoría competidora sugería un origen extraterrestre. Los materiales de la estructura, sus emisiones electromagnéticas y sus interacciones con los sistemas humanos y animales
indicaban capacidades más allá de las tecnologías conocidas. Respondía a la proximidad humana, interfería con la electrónica y alteraba el comportamiento de la vida silvestre. Los patrones de la superficie, aunque desconocidos, mostraban relaciones matemáticas avanzadas sugiriendo una inteligencia no humana. Los partidarios de esta teoría señalaron correlaciones entre las emisiones del objeto y eventos cósmicos, llamaradas solares tormentas geomagnéticas, y condiciones interplanetarias, insinuando una función como estación de monitoreo o una sonda inactiva, posiblemente parte de una red interestelar más amplia. Su ubicación en las profundidades del agua y protegida le permitiría observar el campo electromagnético de la Tierra durante largos periodos. Una tercera hipótesis compartida solo en discusiones clasificadas proponía que el objeto no era ni antiguo ni alienígena, sino parte de la Tierra misma, un mecanismo planetario incrustado en la corteza. Esta visión sugería que la Tierra podría poseer formas de inteligencia que operan en escalas de tiempo geológicas. La estructura podría funcionar como un sistema regulador, activándose en respuesta al desarrollo humano, el impacto ambiental o la evolución cognitiva. La evidencia para esto incluía la integración del objeto con los sistemas geológicos, su influencia magnética y su posible vínculo con el fenómeno de las bolas de chapopote. Si fuera cierto, la aparición de la estructura podría representar la respuesta adaptativa de la Tierra a la influencia humana. Todas las teorías apuntaban a una conclusión. La presencia del objeto era intencional. Ya fuera antiguo, alienígena o planetario, su activación marcó un momento decisivo con consecuencias aún desconocidas. ¿Cuál teoría crees que es la más probable? ¿Una civilización avanzada perdida a una sonda extraterrestre? ¿O un sistema planetario de la Tierra que se activó en respuesta al desarrollo humano? Mientras el gobierno de Estados Unidos mantenía un control estricto sobre la anomalía de Florida, las agencias de inteligencia internacionales ya se habían dado cuenta. Lo que comenzó como un evento localizado se había convertido en un asunto geopolítico global, con las grandes potencias reaccionando en silencio a lo que podría ser el descubrimiento más significativo en la historia de la humanidad. Mantener el secreto absoluto fue imposible. Las redes sísmicas registraron vibraciones inusuales desde el sitio. Las imágenes satelitales mostraron la rápida acumulación de buques y aviones militares estadounidenses. Las estaciones de monitoreo electromagnético globales comenzaron a detectar señales anómalas que se originaban en la zona de exclusión. La respuesta internacional, aunque encubierta, fue inmediata. Barcos rusos disfrazados de buques de investigación aparecieron cerca del perímetro. Las patrullas marítimas chinas aumentaron su presencia en aguas internacionales cercanas. Las agencias de inteligencia europeas activaron activos encubiertos dentro de las instituciones estadounidenses, buscando información sobre la naturaleza del descubrimiento. Estados Unidos se enfrentaba a un dilema. Reconocer públicamente el descubrimiento implicaba el riesgo de demandas globales de acceso y cooperación. Sin embargo, continuar con el secretismo se volvía más difícil a medida que la vigilancia extranjera confirmaba las crecientes emisiones y la importancia estratégica de la anomalía. Las comunicaciones extraoficiales reflejaban tensiones crecientes. Los aliados expresaron su frustración por ser excluidos. Los rivales emitieron sutiles advertencias sobre los riesgos del control unilateral. La presión diplomática aumentó tensando las relaciones internacionales. Los analistas pronto se dieron cuenta de que las emisiones de la estructura no estaban contenidas, se estaban detectando a nivel mundial. La anomalía estaba transmitiendo señales que llegaban a otros continentes, proporcionando a otras naciones evidencia directa de la actividad del sitio, y profundizando el interés global. Los estrategas militares advirtieron que si la estructura ofrecía acceso a tecnología avanzada, la nación que primero la entendiera o la aprovechara, podría obtener capacidades transformadoras en energía, espacio o defensa. Lo que estaba en juego impulsó una acelerada actividad de inteligencia y militar extranjera.
La situación se intensificó cuando submarinos extranjeros comenzaron a patrullar los bordes de la zona de exclusión. Las fuerzas estadounidenses tuvieron que hacer cumplir el perímetro sin provocar una confrontación. La presencia de ejércitos competidores cercanos introdujo el riesgo de una escalada accidental. Los informes de inteligencia indicaban que otras naciones habían lanzado esfuerzos de exploración en aguas profundas en sus propias aguas. Si existieran estructuras similares en otros lugares, las implicaciones se extenderían mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos, forzando una reevaluación global de las estructuras de poder existentes. La falta de transparencia creó un ambiente peligroso. Sin reconocimiento ni diplomacia, las relaciones internacionales se moldearon por la especulación y la inteligencia fragmentada. No había protocolos establecidos, dejando a los gobiernos más poderosos del mundo operando en la incertidumbre sobre un descubrimiento que podría redefinir su futuro. Mientras los equipos científicos continuaban monitoreando la estructura sumergida, surgió una pregunta más grande. ¿Cuál era su propósito final y qué significaba su activación para la humanidad? Las observaciones indicaban que la estructura no estaba simplemente reaccionando a su descubrimiento. Parecía estar siguiendo una respuesta preprogramada a condiciones planetarias específicas. Sensores avanzados detectaron una creciente actividad interna. El sonar de penetración profunda reveló componentes en movimiento, sugiriendo que sistemas inactivos se estaban reactivando. Los patrones de la superficie se volvieron más complejos, reflejando relaciones matemáticas en evolución que insinuaban un procesamiento de datos o comunicación. Las emisiones de señales evolucionaron de pulsos rítmicos a patrones intrincados. Criptógrafos y lingüistas operando con autorización de alto nivel encontraron motivos y una lógica recurrentes, pero no pudieron interpretar el significado subyacente. El método de comunicación desafiaba los marcos lingüísticos convencionales. Pronto siguieron cambios ambientales. Las lecturas oceanográficas mostraron cambios menores pero consistentes en las corrientes temperaturas y perfiles químicos que emanaban de la estructura. El objeto estaba alterando activamente su entorno, aunque su propósito seguía sin estar claro. El comportamiento de la vida silvestre marina se volvió cada vez más anormal. Especies no nativas aparecieron en la zona, mientras que las especies locales mostraban una migración errática e incluso coordinación entre especies. Estas respuestas sugerían una influencia no detectable por los instrumentos estándar. La actividad de la estructura también parecía estar vinculada a fenómenos cósmicos. Surgieron correlaciones entre sus emisiones y las llamaradas solares, las tormentas geomagnéticas, las alineaciones planetarias y los ciclos lunares. Esto indicaba que podría estar monitoreando la mecánica celeste en todo el sistema solar. Una estructura propuesta era la de un sensor planetario que evaluaba el desarrollo de la Tierra. Otra la veía como un relevo para la comunicación interestelar. La teoría más preocupante sugería que era un dispositivo de evaluación que determinaba si la humanidad había alcanzado un umbral que justificara un contacto o una intervención. Su momento de aparición planteó más preguntas. La estructura se activó junto con la inestabilidad global, el cambio climático, los rápidos avances tecnológicos y una gran agitación social. Los investigadores debatían si su aparición era una coincidencia o un momento deliberado basado en un umbral preestablecido. Se reportaron efectos psicológicos cerca del sitio. Los residentes describieron sueños vívidos con imágenes geométricas y arquitectónicas que coincidían con el objeto. Algunos se sentían observados o experimentaban revelaciones repentinas sobre conceptos avanzados que nunca habían estudiado. Incluso el personal estacionado en el sitio mostró cambios cognitivos. Se registró una mejora en la resolución de problemas, el razonamiento espacial y el reconocimiento de patrones, lo que sugiere que la proximidad al objeto podría influir en la cognición humana. A medida que la actividad se intensificaba, una pregunta crucial permanecía. ¿Estaba la estructura iniciando un contacto, realizando una evaluación, o preparándose para una intervención? Las implicaciones de su activación continua se extendían más allá de la ciencia
hacia preguntas sobre la preparación de la humanidad y su lugar en un contexto más amplio. A falta de explicaciones oficiales, la respuesta humana a la anomalía de Florida se fracturó siguiendo líneas culturales psicológicas e ideológicas. Lo que comenzó como curiosidad científica evolucionó hasta convertirse en un fenómeno social generalizado que reflejaba profundas incertidumbres sobre la comprensión y las creencias humanas. Las comunidades cercanas a la zona de exclusión experimentaron una gran alteración. La presencia militar, el acceso restringido y las operaciones federales visibles crearon un clima de intranquilidad. Los residentes describieron una sensación de estar atrapados en una situación que no entendían y no podían controlar. En todo el mundo surgieron en línea informes de sueños y sensaciones vívidas. Los usuarios describieron experiencias consistentes, visiones geométricas, imágenes arquitectónicas y la sensación de ser observados. Inicialmente descartados como inducidos por el estrés, los estudios neurológicos en individuos afectados revelaron patrones cerebrales inusuales, oscilaciones sincronizadas, una mayor conectividad interregional y un reconocimiento de patrones más agudo. Los grupos religiosos interpretaron el evento de diversas maneras. Algunos vieron señales divinas o un juicio final, mientras que otros vieron la estructura como una prueba de resistencia espiritual. Las interpretaciones divergieron ampliamente, reflejando narrativas teológicas y culturales de larga data. Los científicos se dividieron entre la cautela y la acción. Algunos instaron a la moderación citando riesgos desconocidos. Otros abogaron por la investigación viendo la estructura como una oportunidad única para el conocimiento y el avance. El silencio del gobierno alimentó las teorías de conspiración. Las comunidades en línea especularon sobre tecnologías antiguas, artefactos alienígenas y programas secretos. Si bien muchas afirmaciones eran inverosímiles, algunas reflejaban observaciones reales, planteando preguntas difíciles sobre la línea entre la especulación y la verdad suprimida. Las respuestas culturales variaron. Las naciones occidentales se enfocaron en el análisis tecnológico, mientras que algunas comunidades orientales e indígenas enmarcaron la anomalía en términos espirituales o proféticos. Las historias orales y los mitos que hacían referencia a poderes bajo el océano ganaron una renovada atención. Las redes sociales amplificaron estas respuestas. Teorías contrapuestas y relatos personales se difundieron rápidamente, desafiando las narrativas oficiales y borrando la línea entre los datos verificados y la especulación colectiva. Los efectos económicos fueron globales. Las pérdidas en el turismo repercutieron en los mercados financieros. Los sectores de tecnología y defensa experimentaron volatilidad mientras los inversores especulaban sobre las implicaciones de la estructura. Los sistemas educativos tuvieron dificultades para contextualizar el evento. Los maestros se enfrentaron a preguntas que la ciencia aún no podía responder, y las discusiones sobre el papel de la humanidad en el universo cobraron una renovada urgencia. El descubrimiento forzó una reevaluación de las suposiciones. A través de sistemas de creencias y culturas, la gente se enfrentó a la posibilidad de que la comprensión de la realidad por parte de la humanidad estaba incompleta y estaba siendo desafiada. Conclusión. Las playas de Florida permanecen selladas bajo control militar, mientras la estructura sumergida continúa su actividad inexplicable. Lo que comenzó como un incidente ambiental se ha convertido en un descubrimiento que desafía la comprensión de la humanidad sobre la Tierra, la historia y nuestro lugar en el universo. La activación del objeto, la escala de la respuesta del gobierno y los efectos globales sugieren que marca un evento decisivo. Ya sea antiguo alienígena o terrestre, su presencia señala un detonante que llevaba mucho tiempo preparado y que ahora se ha activado. Lo que yace debajo ha despertado. El mundo ha cambiado y puede que no estemos listos para lo que viene. Si te gustó el video de hoy, por favor dale un me gusta y no te olvides de suscribirte al canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.
Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.